¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto de saludarles nuevamente esta mañana y espero que el Señor les haya bendecido grandemente en estos días que nos hemos dejado de vernos. Si no, estaremos orando por ustedes. Si tiene algún problema, usted me manda después un mensaje por las redes ahí y yo con gusto le prometo orar por usted. Hoy quiero comenzar una serie de mensajes acerca de la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el personaje central de la Biblia, es el personaje central de la historia, es el personaje central de la teología, de la cristología, es el personaje central de la iglesia. Sin Cristo no existiría absolutamente nada. Cristo era Dios encarnado en la persona de Jesús. Y viene Cristo con un mensaje tan radical, tan preciso acerca de su divinidad, al punto que ya un pueblo furiosamente monoteísta, que entendían exactamente lo que decía la Chema ahí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, cuando decían, ellos repetían, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Quiero tomar dos versículos así cortitos y precisos para que entendamos lo que quiero decir yo. El primero está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y el otro versículo está ahí en el libro, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Capítulo 5, quiero buscarlo, por favor, deme un segundito. Versículo 18, perdón, 5:18 dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, no porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí en este caso que leí, Jesús había sanado un hombre en el día de reposo. En el otro caso que leí anteriormente, Jesús estaba declarando que Él era uno con su Padre. Los judíos no decían que Dios era su Padre. No, porque podían ser acusados, como leíamos ahí, de blasfemia. La blasfemia era un pecado capital que se pagaba con la muerte, era un pecado que atentaba directamente en contra de Dios, en contra de Dios. Ahora, como dije, Jesús es el tema central de todos nosotros, de todos nosotros. Era Dios que se encarna en la persona de Jesús y viene al mundo. Ahora, cuando hablamos de la encarnación, seguramente uno de los temas más delicados de la Biblia y de la teología y la cristología, no estamos diciendo de que Dios deja de ser Dios para comenzar a ser hombre, o que el hombre comienza a divinizarse como algunos pretenden decirlo. Lo que estamos diciendo, amigos y hermanos, es sencillamente que Dios se viste de sangre y de carne, es decir, es como nosotros. Puede entendernos. Y esto es porque había una diferencia y hay una diferencia abismante, fuera de toda nuestra comprensión entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. Por ejemplo, Dios no puede tener nada de la humanidad porque la humanidad está caída. No tiene emociones como nosotros, por cierto, que tiene emociones. Dios es espíritu. Dios lo llena todo. Dios tiene la capacidad de estar en un lugar donde haya pecado sin contaminarse, si quisiéramos usar una ilustración. En cambio, nosotros no, nosotros dependemos de un cuerpo. Nosotros tenemos una relación del tiempo y del espacio. Dios no necesita eso. Nosotros tenemos emociones. Nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos.
Dios, pero humanos, por cierto, y después del huerto del Edén, caídos, que nunca serán perfectos, nunca serán correctos. Pero en cambio Dios no tenía nada de eso, no tiene nada de eso. Y había un abismo de separación entre Dios y el hombre. Estábamos irreconciliables. Pablo nos habla ahí en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar al cielo ante la presencia de Dios. Y el Salmo 14:1 dice que no hay ni uno que busque a Dios, ni uno solo. Algunos dicen, yo busqué a Dios. No, yo creo que es una interpretación equivocada, errada. Nadie busca a Dios. Dios nos buscó a cada uno de nosotros, nos llamó a cada uno de nosotros. Dios ha sido así. Pero no era que nosotros lo hicimos porque éramos muy inteligentes. Ahora, y Cristo viene a cumplir. Cristo, por eso Pablo, especialmente en el libro de Romanos, nos da algunas clases magistrales donde dice que Cristo es el segundo Adán. Todo lo que perdió Adán en el huerto del Edén por la caída, Cristo lo recupera con su vida y con su integridad. Fíjese que de Jesús es el único que nuestro hermano Pedro, y que toda la Biblia dice que en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18 o 22, si no me falla mi memoria, dice que que Jesús no cometió pecados ni se halló engaño en su boca. Todos nuestros líderes, por buenos que sean, todos nuestros líderes, amigos y hermanos, todos nuestros líderes están al debe en esto. Todos nosotros estamos al debe. ¿Quién puede decir que nunca ha cometido una falta, un pecado? Y por favor, estoy hablando de pecados. El pecado es la transgresión voluntaria de una ley conocida de Dios. No estoy hablando de los errores. Algunos piensan que los errores son pecados. No. El pecado siempre es voluntario. El pecado siempre es algo que nosotros sabemos y vamos en contra de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender aquí, en el Antiguo Testamento no había posibilidades de perdón. La ley ceremonial no tenía la intención de que la gente sea salva. Si puedo usar una ilustración más humana o más o menos para que me entiendan con el tema del pecado. Todo el sistema de sacrificios, que en algún momento se lo explicaré, porque esta serie va a llevar unos 5 o 6 mensajes, en algún momento se lo explicaré. Todo el sistema ceremonial de sacrificios no era en cierto sentido para borrar los pecados, sino que era para meterlos, como si usamos esta situación antigua, meter o moderna, como usted quiera, meter los pecados debajo de la alfombra. Pero de Cristo es el primero, de Jesús es el primero, que ahí Juan en su carta, en su evangelio, en Juan 1:29 dice, al siguiente día cuando venía Jesús, Juan viéndolo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es del único que se dice. Entonces Cristo viene con la función de quitar el pecado, de salvarnos, de redimirnos. Porque si el gobierno moral de Dios había sido transgredido por medio de la caída y Dios no podía soportar el pecado. Queridos amigos, ya se nos pilló el tiempo, pero le prometo que la próxima semana estaremos hablando, como dije, 5 o 6 mensajes, o los que sean necesarios, mejor dicho, para hablar de este tema tan apasionante que es la cristología, que es la vida de Jesucristo, para qué vino, qué función cumplió, por qué todo está basado en Él. Y Él mismo dijo, el mismo Jesucristo dijo, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que tengan unos días maravillosos. Que el Señor les bendiga maravillosamente. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Dios les bendiga. Shalom.